Ya nos vemos. Vamos a otro tema. Al menos 6 servicios públicos han entregado al Comité de Ministros sus informes negativos en relación a los impactos del proyecto minero portuario Dominga, los cuales deberán ser analizados por dicha instancia antes de votar su futuro. Para analizar esta situación estamos ya en conversación con Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana. Muchas gracias por acompañarnos. Muy feliz año también. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Feliz año. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días. A ver, ¿cómo toman desde Oceana lo que es esta información de organismos técnicos, Seremía en este caso, y otros que entregan sus apreciaciones negativas con respecto a lo que es este proyecto minero portuario? Bueno, vamos a recapitular un poco. Una historia larga por eso, claro. Un poco perdido. Sí. Cuando empieza el gobierno del presidente Boric, el Servicio de Evaluación Ambiental pide información, ¿cierto? Y pide algunas preguntas, le hace preguntas a los servicios técnicos en específico sobre el impacto que va a tener Dominga sobre esta área, ¿cierto? Que es el archipiélago de Humboldt, una de las zonas más diversas que todos conocemos como chilenos, y efectivamente hay 6 de estos servicios que han respondido, hay uno solo que todavía no responde, que es energía, y hay otros que han dado otra evaluación mucho más corta, pero los que son muy significativos, ¿cierto? Son estos servicios públicos que están en esta área y han tenido mucho que decir en el tiempo. Toda la información que ellos proveen y las respuestas, ¿cierto?, a estas preguntas que han sido negativas, han sido también fundamentadas con la ciencia y con lo que sabemos hace mucho tiempo. No hay nada nuevo, digamos, de lo que ellos están respondiendo. Sin embargo, es muy desfavorable justo antes, porque toda esta información se va a usar por los ministros para votar el proyecto. Eso es lo que hay que tener claro. Esta es información que se pide para que los ministros estén informados y para que ellos voten. Uh-huh. Ahora, antes de ver con lo que va a suceder en el Comité de Ministros, Lisbeth, ¿cuáles son los puntos? Bueno, aquí hay varios organismos técnicos, está desde la CONAF, la Dirección General de Aguas, también está el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, que entregan sus apreciaciones desde su ámbito, digamos. No sé si hay puntos en común con respecto a estos informes negativos entre cada uno de los organismos, o más bien van por temas específicos que finalmente conllevan a una apreciación desfavorable del proyecto. Bueno, lo que todos tienen en común es que ellos aprecian que la línea base, o sea, la información que ellos que provee la minera Dominga, ¿cierto?, es deficiente. Yeah. Entonces, con esto, los impactos están subevaluados. Eso es, en general, en donde ellos están de acuerdo, y después cada uno va por las cosas específicas, ¿cierto? El Ministerio de Medio Ambiente dice, efectivamente aquí, con la información que tenemos, sabemos que va a haber un impacto muy grande y que ha sido subevaluado. También Subsecretaría de Pesca aborda específicamente la pesca, el SAC aborda el material del particulado, la salud también, y la DGA con respecto a lo terrestre, ¿cierto?, a la intervención de los acuíferos. Entonces, cada uno va por lo específico, pero también en general existe este consenso de que la línea base es insuficiente. Claro, que hay una información que no permite ver un panorama general, real de lo que sería el proyecto en operación, ¿no? Entendiéndolo así. Exactamente, y es lo que se ha dicho desde sus inicios, y efectivamente, si esto hubiese sido tomado en cuenta por el Servicio de Evaluación Ambiental desde forma muy temprana, este proyecto ya no existiría. Sin embargo, todos sabemos que a través del tiempo han habido distintas intervenciones, digamos, que es la razón de por qué este proyecto todavía está aquí. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que ha pasado tantos años, incluso una década, ¿cierto?, que este proyecto ha estado en evaluación. Ahora, respecto a medidas de mitigación que involucra el proyecto, ¿también hay una mirada negativa con respecto a que no lograrían evitar un mayor impacto medioambiental o de otra índole, digamos, si se aplicara el proyecto? Esto de parte del organismo, digamos, que estamos comentando. Exactamente, hay que pensar que la mitigación se hace cuando tú ya tienes la información veredigna y también al día, ¿cierto? Entonces tú sabes los impactos que vas a tener y tú provocas, tú puedes hacer mitigación. Sin embargo, como ellos dieron mal la información,
la mitigación tampoco es posible. Ahora hay que tener súper claro que en el archipiélago de Humboldt, todo esto es un proceso, es un archipiélago entero. Lo que uno hace en una parte va a afectar de forma irreversible a las reservas que están un poco más al norte. Y por eso este proyecto ha sido tan cuestionado, porque está en uno de los lugares más biodiversos. También hay que pensar que hace 14 años que hay un proyecto para hacer un área marina protegida en ese lugar, no por nada, sino porque efectivamente la ciencia lo ha declarado así como un hotspot de biodiversidad. A ver, ahora hablemos un poquito del Comité de Ministros que tiene que tomar la decisión con respecto a Dominga, que tiene tanta historia y que hemos conversado tantas veces, Lisbeth. En ese sentido, estos informes hay que entenderlo, no son vinculantes, no obligan al Comité de Ministros a tomar una decisión, pero sí son insumos que si llegan a puntos en común con respecto a lo que estamos comentando, es una materia prima que podría significar una decisión por parte del comité. Recordemos que el Comité de Ministros y Ministras va funcionando dependiendo de las distintas carteras. Ya han habido experiencias también donde se han roto estos comités de ministros porque hay una apreciación técnica, pero también hay una apreciación política, es ineludible, digamos, cuando hablamos de un comité de estas características, ¿no? Exactamente, hasta que el proyecto se vote, no sabemos lo que va a decidir el comité de ministros. Estos son insumos, ¿cierto?, que tienen ellos, y como sabemos, la decisión puede ser otra. Sin embargo, acá ya hay aspectos contundentes y creemos que efectivamente el proyecto, con todas estas, ¿cierto?, conocimiento que se tiene de esta zona, si se tomara en cuenta lo que dicen los científicos, este proyecto tendría que ser rechazado y tendría que haber sido rechazado hace mucho tiempo. Recordemos que este ya es la segunda vez que va a Consejo de Ministros este proyecto. Sí, hagamos un poquito de memoria. ¿Qué pasó la primera vez que pasó el proyecto Dominga al comité, al Consejo de Ministros en este caso, que también me imagino es un antecedente no menor para lo que puede ser la definición de esta nueva instancia, ¿no? Bueno, efectivamente, la primera vez que pasó por el Comité de Ministros, este proyecto se rechazó. Este fue en el proyecto de Bachelet, ¿cierto? O sea, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y efectivamente ahí fue rechazado, y después fue la compañía la que apeló a este rechazo, y por eso fuimos a tribunales ambientales, porque lo que decía la compañía es que había sido votada como de forma ilegal, porque había sido muy rápida la votación desde que tenían estos informes hasta que se votó. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que no, se había votado bien, y después se devuelve a Tribunal Ambiental, y efectivamente ahí se analiza el fondo, que es las razones de fondo de por qué el proyecto se rechaza. Y bueno, ahí hemos estado en este limbo por más de 5 años, ¿cierto? Pasó el gobierno del presidente Piñera en tribunales, y hoy día efectivamente se tiene que volver a votar. No sabemos cuándo se va a votar tampoco, eso es decisión, ¿cierto?, de los ministros, que ellos se junten en este comité, y bueno, ahí será el veredicto final. Sin embargo, sabemos que incluso si es desfavorable para la minera Dominga, estos pueden ir a tribunal ambiental nuevamente. Entonces este es un proceso que es bastante imperfecto, a pesar de que nosotros por muchos años hemos relevado la importancia de este lugar. La gente también lo ha hecho, y esperemos que esta ya sea la definitiva. Claro, es un proceso, lo voy a decir bien simple, perdone el concepto, porque que ha tenido y tiene varias vueltas. Es parte también de la institucionalidad y la posibilidad que da para los distintos incumbentes. Y haciendo un poco de memoria también en parte de lo que tú decías, Lisbeth, recordar que ese comité de ministros, el primero donde pasa el proyecto Dominga, se quiebra, de hecho genera una gran situación para el gobierno en ese minuto, significa la renuncia de 2 ministros, el de Hacienda, Economía y un subsecretario de Hacienda en ese caso, y hay una crítica desde esas mismas autoridades tiempo después con respecto a que la información y los insumos no se pudieron tomar con el tiempo y digamos con el espacio de tiempo necesario para tomar una definición. De hecho, se hablaba de un par de horas solamente. Ahora, esto cambia con respecto, y es un antecedente que no es menor para lo que puede ser este nuevo comité de ministros con estos informes negativos que entregan las organizaciones, los organismos técnicos del Estado. Porque va a haber más tiempo, no sería un elemento ese que de hecho en algún minuto, y
con razón podría decir uno, esbozó la compañía en términos de que esto se tomó entre gallo y medianoche, si uno quiere usar esa figura. Bueno, efectivamente eso fue por lo que falló la Corte Suprema y dijo, no, eso no fue así, porque efectivamente los ministros tienen mucho tiempo antes de que se emiten estos informes para pensarlo, digamos. Eso efectivamente, esa información está en sus escritorios mucho antes. Son los mismos subsecretarios, ¿cierto? O ministros los que firman estos informes que efectivamente se hacen con mucho tiempo. Y eso fue lo que dijo la Corte Suprema, que tiempo hubo suficiente. Sí. Eso es importante, hay una definición del máximo tribunal con respecto a esa inquietud y esa duda que se puso luego de que el Comité de Ministros rechazara el proyecto de Dominga. Efectivamente, el Tribunal Superior, la Corte Suprema dijo, ellos tuvieron suficiente tiempo, tenían conocimiento sobre este proyecto y también conocimiento sobre la información. No fue entre gallos y medianoche porque ellos sí tuvieron acceso a toda esta información mucho antes y también son cosas que se hablan, no es que estos sean temas que nunca se hablan, ¿cierto?, dentro de las carteras, sino que esto es un proceso, el proyecto lleva 13 años, digamos, siendo evaluado. Entonces, no es algo que sea de completo desconocimiento de los ministros. Entonces, ahí es más bien una mirada, un poco un berrinche político, ¿cierto? Para decir, yo me retiro de esto porque no se quiso votar. Pero efectivamente ellos sí tuvieron conocimiento hace mucho tiempo y la Corte Suprema también dio esa mirada. Ahora, las expectativas que ustedes tienen de la definición que podría tener el nuevo Comité de Ministros, me imagino que van a rechazar nuevamente el proyecto. ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Si es que, por ejemplo, lo aprobara en su punto. ¿Cuál es un poco el escenario que tenemos por delante? Mira, nosotros también como fundación, ¿cierto? Y también con toda la gente que está detrás de esto, todas las ONGs que estamos hace mucho tiempo peleando este proyecto, yo siento que es súper difícil decir esto va a pasar. Esa es la verdad. O sea, no tenemos ni siquiera una noción de si este proyecto se va a rechazar, se va a aprobar. Lo que sí tenemos muy claro es que es algo que para nosotros es muy importante por las actividades económicas que sí existen ahí, que es la pesca, ¿cierto? Y el turismo, una de las pocas zonas donde existe el avistamiento de ballenas, donde las ballenas vienen a descansar, ¿cierto? A alimentarse cada vez más. Son pocos los lugares que quedan. De hecho, hace muy poco se declaró uno de los hotspots para las ballenas, donde ellas vienen a alimentarse. Entonces esto va trasciende mucho más que estas decisiones para nosotros. Este proceso se termina cuando se declare el área marina protegida de múltiples usos en esta zona, en donde ya la pesca y el turismo puedan florecer, ¿cierto?, como lo han hecho en estos últimos 10 años, en donde ha crecido exponencialmente, donde están las zonas más productivas de pesca de locos y de machos, y creemos que efectivamente ese es el fin. El fin no es solo que se rechace Dominga, hay otros proyectos, que es Puerto Cruz Grande, claro. Hay bastante interés en la zona porque efectivamente es una zona minera. Entonces, creemos que este es un hotspot que debemos proteger y el fin de todo esto es el área marina protegida, claro, de múltiples. Zona protegida, por supuesto, que ese ya es un punto que sería bastante más profundo en términos de esta situación. Lisbeth, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por explicarnos y seguimos conversando de este y otros temas también, por supuesto, desde Oceana. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Nos vemos. Que te vaya muy bien, nos vemos.